Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gran gusto de que vamos a compartir este programa con la doctora Adriana Lago. Por eso le agradezco mucho a la doctora su presencia en Corrientes de Pensamiento. Y yo invertiría el rol. Ella tiene un magnífico currículum, ha estado en varias cosas, entre los cuales, por ejemplo, está en el CEPRI, que es un centro para el estudio de la personalidad y las relaciones interpersonales. Yo le pediría a la doctora Andrea que, si ella me permite, que ella le diga a los televidentes cómo empezó esto y por qué se está dedicando con gran entusiasmo y estudiando profundamente estas cuestiones de la relación entre los seres humanos. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la Agradeciéndole invitación. mucho su presencia, doctora. Bueno, gracias a usted por haberme invitado y darme un espacio para contarles un poco qué hacemos en CEPRI. Nosotros somos un grupo de psicólogos egresados y que trabajamos en la Universidad de Buenos Aires, que trabajamos juntos desde hace más de 20 años. Hace un tiempo decidimos materializar nuestro interés por enfocarnos en una parte del estudio de la psicología que tiene que ver con las relaciones de las personas y le dimos lugar a esta fundación de la cual soy presidente. La Fundación CEPRI se dedica básicamente a la asistencia primero. Lo primero que hacemos es asistir a las personas con problemas psicológicos o a la gente que consulta por alguna crisis que está ocurriendo en la vida. Sabe que la población argentina es bastante proclive a la consulta psicológica. Así es, así es. Entonces, nuestro centro básicamente, primordialmente se dedica a la asistencia. Pero como somos docentes e investigadores que nos formamos en la Universidad de Buenos Aires, también nos dedicamos a la investigación y a la docencia. Es decir, que la Fundación también da cursos, propone talleres, digamos, distintas actividades para que lo que nosotros investigamos se dé a conocer a la población en general. También, bueno, damos charlas a la comunidad, en fin, tenemos una serie de actividades que nos permiten, digamos, difundir el trabajo que hacemos y hacerlo llegar a más personas. Siempre nuestra práctica está basada en la evidencia, en la investigación, porque creemos que la gente merece recibir el mejor tratamiento que hasta este momento así ha probado que es eficaz para lo que le ocurra, ¿no? Nos dedicamos también, somos terapeutas cognitivos, o sea, adherimos a una rama de la psicología, como usted debe saber muy bien, hay muchas, ¿no? Y creo que la más conocida es el psicoanálisis, pero nosotros somos terapeutas cognitivos y hacemos en general terapia basada en la evidencia. Doctora, y lo del CEPRI que hablábamos, que usted lo preside un tiempo, sabemos en general cómo es, pero ¿qué podría decirle a los televidentes el rol concreto que cumplen permanentemente en esto? Si Bueno, parece concretamente nosotros hacemos asistencia y respondemos las consultas que la gente tenga en relación a lo que le está ocurriendo. Usted sabe que este último tiempo ha sido un tiempo muy particular porque estamos los seres humanos sometidos, dirían yo, atravesando una situación muy especial. Nos toca a nuestra generación, a los jóvenes, a la gente que vive en esta época, atravesar una pandemia con, digamos, muy amenazante, una enfermedad muy amenazante, sobre todo para las personas mayores. Y entonces nuestro trabajo ahora está bastante intensificado, ¿no?
También, digamos, así como la pandemia genera más trabajo porque hay más gente afectada, por otro lado también nos permitió, por este medio por el que estamos hablando usted y yo, nos permitió también llegar a mucha más gente y ya no tener tantas dificultades con las localizaciones geográficas. Es decir, que nosotros estamos atendiendo pacientes que viven en Europa, argentinos que viven en Europa o en Estados Unidos, o estamos atendiendo gente del interior del país. Esto nos permite el acercamiento virtual, ¿verdad? Si usted quiere seguir un poco con esto, pero si usted me permite, yo le haría una pregunta. Sí, cómo ¿Qué no. piensa que va a ocurrir con las relaciones entre las personas luego de la pandemia? Y es algo que parece que va a tener una duración importante en el tiempo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Esto básicamente a nivel individual pone a prueba lo que tiene que ver con la tolerancia a la incertidumbre. Los seres humanos somos bastante sensibles a tolerar la incertidumbre porque, digamos, estamos de alguna manera diseñados, nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, por lo tanto trata de controlar lo que va a pasar. Y esto de no tener mucho control genera mucha ansiedad. Ahora, doctora, se conocen datos que nos permitan, mejor dicho, saber si la salud mental de los argentinos empeoró después de la pandemia o durante la pandemia, o todavía está Bueno, presente. a mí me gustaría contestarle estas preguntas desde 3 investigaciones que cuyos resultados pude recabar y que fueron realizadas por distintos grupos de investigadores. Una está hecha por el Observatorio de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, otra está realizada por un grupo de investigadores independientes que pertenecen al CONICET, se llama el Informe Tiara, y el tercero es un informe, una investigación que ha sido financiada por la Fundación INECO. Y lo que quiero contarles brevemente es qué resultados han dado estas investigaciones. El Observatorio de la Universidad de Buenos Aires ha estado presente en, digamos, recabando información desde muy tempranamente. Se realizaron 4 mediciones. Una a mediados de marzo del 2020. Todos sabemos que el 11 de marzo la OMS declara al COVID como una pandemia. Así que ya a mediados de marzo se hace la primera medición que lo que va a mostrar, esta medición fue hecha con 1.700 personas, se entrevistaron 1.700 personas, el 70% de estas personas estaban preocupadas en ese momento por el COVID, pero en igual manera estaban preocupadas en igual grado que estaban preocupadas por otras enfermedades de transmisión, como por ejemplo el dengue. Una semana después, el observatorio lo que nota es que el 90% de las personas encuestadas ya estaban muy preocupadas por el COVID y sobre cualquier otra infección. O sea que la pandemia se coloca en el centro del interés de las personas. Por supuesto, estaban mucho más preocupados las personas mayores de 60 años, porque ya sabíamos, por lo que había ocurrido en Europa, que eran las que padecían mayor mortalidad y eran las que tenían consecuencias más graves. Entonces, el 98% de la población estuvo de acuerdo con el aislamiento social y preventivo que propuso el gobierno nacional. A pesar de esto, el 50% de estas personas empezaron a estar preocupadas también por su situación laboral y económica. El observatorio de la Universidad de Buenos Aires intentó establecer qué efectos tenía la pandemia y sobre todo el aislamiento sobre la salud mental. Entonces realizó una encuesta sobre 3.000 personas. Las personas con más sintomatología ansioso-depresiva, sintomatología de malestar psicológico fueron las mujeres, los jóvenes entre 18 y 20 años y las personas de menores recursos económicos. En el total, el 75% del total refirió tener problemas con el sueño, ¿no?
Ahí uno puede pensar que los problemas de sueño también tuvieron que ver con que la vida de los argentinos se desordenó. Es decir, ya no teníamos un horario para levantarnos y irnos a trabajar, porque una gran porción de la población, menos los esenciales, estaban en su casa o trabajando de manera remota, o algunos directamente no pudiendo trabajar. ¿Cómo enfrentó la gente el aislamiento? El observatorio dice que el 37% de las personas encuestadas hablaban con amigos a través de redes, a través de WhatsApp, con los medios virtuales de comunicación. El 15% la atravesó rezando. El 13% realizaba alguna actividad física. El 10% tomaba psicofármacos, el 8% consumió alcohol y solo el 5% realizó psicoterapia. Digo, esto es un dato interesante para que nosotros los psicólogos tengamos en cuenta. 30 días iniciada la cuarentena, se vuelve a hacer una medición y se ve que aumentó en esta población los pensamientos negativos, los sentimientos de incertidumbre y ansiedad, como le decía, esto de no saber qué es lo que podía ocurrirnos en relación si nos contagiábamos. También, por supuesto, aumentó la preocupación por contagiarse y se empezó a instalar la idea de que la pandemia no iba a terminar pronto. Es decir, que se aumentaba el grado de incertidumbre. A los 60 días, Perdón, sí. disculpa, ¿usted cree que la conclusión a la que arribaron es que esto iba a tener una duración mucho más larga de la prevista? Esto que aumenta el nivel de malestar en la gente porque no ven un final cercano. Recordemos que Claro, al principio de la cuarentena la gente lo tomó como que eran unas vacaciones. Bueno, estábamos 15 días, un mes en casa y después retomábamos nuestra vida normal. Cuando esto a los 30 días se ve que no es así y que además el pronóstico de que dure mucho más, empiezan a aparecer sintomatología ansioso-depresiva que casi es esperable que ocurra, ¿no? Y lo que muestra el observatorio es que a los 60 días las personas mantenían más o menos, se mantenía el número de afectados, es decir, no aumentó la cantidad de gente que estaba afectada, pero sí aumentaron los síntomas depresivos en la gente de bajos recursos. Quiere decir que hay una relación directa con la capacidad de enfrentar económicamente la situación de la pandemia, poder no trabajar. Bueno, todos sabemos la situación de los cuentapropistas o la situación de la gente que hace changas, ¿no? También aumentó el malestar en los jóvenes entre 10 y 20 años porque se instaló la idea de sinsentido de la vida. Esto claro. es bastante importante, ¿no? El 40% en este momento, a los 60 días, el 40% de las personas ya estaba convencida de que la pandemia iba a empeorar la situación con el tiempo. Es decir, que desde el punto de vista psicológico podemos pensar que se empezó a instalar en un tercio de la población lo que llamamos la desesperanza, la idea de que el futuro no va a mejorar. Esto es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades mentales, ¿no? Las consultas que nosotros siempre recibimos en nuestro país están muy asociadas a las variables socioeconómicas, porque en nuestra cultura la economía está entramada con la vida cotidiana de las personas. O sea que es cierto que si hay hiperinflación o no hay hiperinflación, si hay un cambio de gobierno, nuestra población particularmente está afectada y de hecho nuestros pacientes ansiosos empiezan a dejar de ver los noticieros porque lo sienten como un estímulo que les genera mayor ansiedad. Es decir que yo le contestaría a esta pregunta. En realidad, antes también trabajábamos estos problemas y también tendríamos, digamos, si uno hacía una investigación o un análisis de base de cómo estaba la gente en ese momento, también iba a encontrar un tercio de la población con problemas psicológicos, primero por una vulnerabilidad propia de los seres humanos o de su historia personal y familiar, pero también porque es un país donde ciertas variables no se mantienen muy estables, por lo tanto, si bien desarrollamos habilidades para vernos digamos, para arreglarnos en la adversidad, y en este sentido desarrollamos muchas habilidades para eso, que en el mundo las reconocen y las valoran. Por otro lado, también siempre
Digamos, la constante es la variabilidad de ciertas cuestiones, ¿no? Sobre todo económico-sociales, que están permanentemente ahí funcionando como estresores. El último, para seguir contándolo y redondeando un poquito esto, ya termino. La última medición del observatorio mostró lo mismo. A lo largo de los 6 meses, los valores no aumentaron, ese tercio fue el que estaba afectado en la misma medida, pero sí aumentó el consumo de alcohol y los problemas de sueño. El informe de Tiara, que le decía, de investigadores independientes de CONICET, la encuesta la hizo a través online y encuestó 30.000 personas, un número muy grande. La hizo entre el 30 de marzo y abril. Esto es importante porque hay que ver que fue al principio del aislamiento. Y encuestó más jurisdicciones, 24 jurisdicciones encuestó. También encontró que el 60% de las personas tenían problemas con el sueño. Por eso yo le digo que en realidad uno puede pensar que fue afectada las costumbres básicas de las personas, porque empezamos a vivir de otra manera. El 68% empezó a estar más atento a los cambios internos, a las sensaciones corporales. Esto es bastante lógico, porque si le temo a una infección de una enfermedad que podría contraer en cualquier momento, es lógico que esté más atento a mis cambios físicos. El 90% tuvo miedo a enfermarse o a que se enfermara algún familiar, y el 65% tuvo temor a no trabajar y a quedarse sin dinero. Esto también parece ser una característica importante de nuestra población por el momento en el que nos encuentra la pandemia, ¿no? Lo mismo que en la investigación del observatorio, el 25% de las personas se vieron afectadas, mostraron malestar psicológico, y también significativamente fueron las mujeres y los jóvenes entre 18 y 20 años, y las personas que no tenían cobertura médica. Es decir que, miren cómo es lógico de alguna manera la preocupación que la gente tenía frente a una amenaza tan importante como esa, ¿no? Solamente le cuento cómo enfrentaron el aislamiento estas personas que fueron entrevistadas. El 85% aumentando los contactos de manera virtual con sus familiares y amigos. El 75% recurrió a las redes sociales. El 60% vio películas o vio series, aumentó mucho el consumo de series. El 60% lo hizo cocinando, o sea, empezaron a desarrollar habilidades para comer más sano también. Y como le contaba anteriormente, un cuarto de esta población trató de no ver noticias para no aumentar el estrés que le generaban las noticias. Doctora, nos queda 1 minuto y medio, 2. Yo le diría que la pregunta última, después se explaya con total tranquilidad, porque en realidad el área fundamental de trabajo de ustedes es el de la fundación, mejor dicho, las relaciones familiares, ¿no? Exactamente. ¿Y qué ocurre en estos casos? Bueno, lo que estas investigaciones mostraron es que el aislamiento afectó la comunicación de la pareja, pero teniendo en cuenta si vivían solos o si vivían con otros familiares o si vivían con niños. Esto es lo que muestra que en realidad la convivencia de toda la familia en un ambiente único empezó a generar falta de intimidad para esa pareja. En ese sentido, algunas personas aumentaron el nivel de las discusiones y, como le decía, disminuyeron la cercanía de la pareja. La pareja tuvo menos intimidad para poder tener espacios para estar solos. Todo esto varió entre si esta pareja estaba viviendo con otros familiares o si vivía con niños, y sobre todo si estos niños eran pequeños, estaban en edad escolar y tenían que ser ayudados por los padres en relación a las tareas del colegio, ¿no? También el malestar de estas parejas estaba directamente relacionado con el tamaño, la cantidad de metros cuadrados que tenían para convivir. Las personas que tuvieron lugares más pequeños sufrieron más
problemas de comunicación y de intercambios más conflictivos que las que tenían una terraza, un patio donde los niños podían Se distraerse, prestaba más ¿no? a las discusiones y al Exactamente. desencuentro cuando menor era el, El la espacio. medida del lugar donde vivían, ¿no? Exactamente. Quiere decir que uno puede Tiene mucho que pensar, ver lo de la familia ahí. quiere decir que uno puede pensar que en la ciudad de Buenos Aires, donde la mayoría de las personas viven en conglomerados de departamentos, uno puede pensar que hay mucho más riesgo en estas parejas o en estas familias que las que viven en el conurbano o en lugares de la provincia de Buenos Aires donde van a tener más espacio, ¿no? El 80% de las personas que fueron entrevistadas en estas investigaciones mostraron que la pandemia había afectado la escolaridad de los niños. ¿Por qué? Bueno, como todos sabemos, porque los papás no somos muchas veces los más indicados para enseñarle a los niños y esto generó un estrés adicional en la familia, ¿no? Lo mismo ocurrió con respecto a los límites, a la puesta de límites o a las reglas con las que las familias se manejaban hasta ese momento. El 50% de las personas pensaron que pudieron mantener las reglas que tenían hasta ese momento, el 40% pensó que no, que tuvo que flexibilizarlas, porque bueno, los chicos estaban más inquietos, no podían ir a las plazas, no podían encontrarse con sus amigos, no iban a la escuela. Y el 10% significativamente pensó que había mejorado la relación con su familia porque había podido desarrollar habilidades nuevas, o sea, habían jugado con sus chicos cuando no tenían tiempo antes de jugar, se habían dedicado a enseñarles y habían mejorado el vínculo con ellos. Este dato es muy interesante porque así como nosotros sabemos que los argentinos somos especialmente sensibles al aislamiento social, porque somos un tipo de población que necesita el contacto social y la vida social, también sabemos que somos particularmente ingeniosos para encontrar salidas creativas a las situaciones acuciantes o extremas como esta. Por eso esto mostró también que una población de las familias desarrolló habilidades que nunca pensó que tenía. He escuchado en mis consultas papás mejorando o editando con gráficos las tareas de los niños para que estos las quieran hacer, mucho más compenetrados en las problemáticas de aprendizaje de sus hijos, enseñándoles o participando de las clases por Zoom. Quiero decir que el panorama no ha sido totalmente negativo. Doctora querida, se nos fue el tiempo. Bueno, Pido disculpas. no, por La favor, consulta le agradezco. Y bueno, la le agradezco yo a pandemia usted. va a ser una de nuestras columnas vertebrales de qué hacemos. Si la pandemia continúa y se acentúa, seguiremos teniendo problemas de fondo. Si esto decrece y logramos que se supere de alguna manera, yo creo que la tarea va a ser menos complicada y menos difícil. Le agradezco Bueno, mucho su presencia. Creo yo que este es quisiera un tema. agradecerle, yo quisiera agradecerle mucho la invitación y valorar mucho este espacio, porque lo que vamos a tener que hacer es comunicar mucho estas cosas y poder trabajar las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, codo a codo con los gobiernos para poder generar espacios para que la asistencia llegue a todas las personas. Pensemos que solamente el 5% de la gente recurrió a la psicoterapia y esto es porque la psicoterapia no está al alcance de todos. Exactamente. Gracias, doctora, y a Gracias seguir a usted. estudiando como lo ha hecho hasta ahora, investigando, viendo los temas y resolviéndolos en la medida de las posibilidades. Muchas Un gracias, cariño muy doctor. grande y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. .
Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del Desafío Medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos abordado con la doctora Adriana Lago, doctora en psicología, un tema que tiene un profundo contenido, que tiene la relación entre los seres humanos, de las parejas, antes de la pandemia y posteriormente a la pandemia. Se ha complicado esto con lo que estamos viendo. Pero lo que yo quiero rescatar y decir, porque se me fue el tiempo, es que lo importante es que hagamos lo que no estamos acostumbrados o no nos gusta hacer a los gobiernos de turno en la Argentina. Políticas de Estado. ¿Qué es lo que requiere, lo que necesita y lo que tenemos que hacer los que tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país, de una provincia, del municipio? Siempre temas de esta envergadura no tienen que ser abordados así, salpicando una vez y olvidándonos después para siempre. Tenemos que tener continuidad y políticas de Estado. De lo contrario, no vamos a superar las relaciones impersonales, donde los problemas, donde los enfrentamientos, donde las cuestiones que no son realmente saludables y positivas para los seres humanos no se van a poder dar. Entonces, de esto que hablamos hoy, lo que yo saco como conclusión definitivamente es que sí o sí tenemos que llevar a cabo una política de Estado. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.